ayer, todo parece que es ayer. Es porque el tiempo vuela y no se frena. Buenos días a nuestros oyentes de Cope Pinal. Volvemos con la entrevista de Tanimá. Hoy tenemos con nosotros a Tobias Isis, director general de Eurocup Mobility Group España. Si no nos permite, vamos a empezar con las preguntas. Fenomenal. Ha estudiado Historia y Literatura Inglesa. Con esa formación, ¿cómo se ha dedicado después a la gestión de empresas? Bueno, pues primero muchísimas gracias por la entrevista, que muy ilusionado de estar con vosotros aquí para poder hablar un poco de todo. Eso es una pregunta muy personal, la verdad que me la han hecho muchas veces. Digamos, cómo estudiando letras termina uno pues en la empresa privada. Para no extenderme mucho, digamos, al final pues he estudiado, digamos, en Edimburgo, y en Inglaterra, digamos, es más habitual que la gente que estudia letras y historia después entra en la empresa. Es una formación, un par de años y después ya vas aprendiendo, ¿no? Y la verdad, yo creo que, digamos, la parte de letras ayuda mucho. Yo creo que generalmente en muchos países en España está muy ligado lo que es la parte de estudiar económicas con la empresa, pero al final yo creo que todo el mundo, digamos, va aprendiendo en lo que hace. Empezó su carrera profesional en el sector financiero y ahora trabaja en el de la automoción. ¿Cree que hay muchas diferencias entre unos sectores y otros? Eso también es muy buena pregunta. Yo creo que las dos son, la verdad, el mundo de la banca, de finanzas y el alquiler de movilidad, parece que son muy distintos, pero al final, digamos, también hay muchísima similaridad. Son las dos empresas de servicio, son empresas de servicio que al final prestan un asesoramiento, digamos, al cliente, y no es realmente automoción lo que nosotros hacemos, porque nosotros prestamos el servicio de alquiler. En la parte de servicios financieros, muy parecido. Entonces yo creo que hay muchas cosas que son iguales desde este punto de vista de conocer a tu cliente, de atenderle bien, de saber qué producto quiere, la parte de conocimiento, de marketing. Yo, sinceramente, digamos, hay cosas que son distintas, porque obviamente el producto que se trabaja no tiene mucho que ver, ¿no? El producto, digamos, uno es una cosa muy aburrida, como una hipoteca o un depósito, y lo otro que es un coche, ¿no? Y los coches, la verdad, que son productos que despiertan mucho más pasión. Un coche, un deportivo, después cada uno pues quiere una furgoneta, un coche utilitario. Entonces el producto es mucho más divertido. Ha trabajado también durante varios años en el Metro de Madrid. ¿Qué nos puedes contar sobre esta experiencia? Pues muy buena. La verdad que Metro de Madrid es una empresa pública, ya pasando a la empresa privada. La empresa pública siempre es una experiencia interesante porque trabajan de otra forma. Pero Metro de Madrid es una empresa impresionante, es una empresa con 7.000 empleados, 1.200 millones de facturación, es una empresa muy potente, que además lo que he aprendido ahí es lo bien que hace Madrid el transporte público en general. Yo creo que es una de los aprendizajes, comparando, digamos, Madrid con otras ciudades, que puede ser Londres, Berlín o París. La verdad es un orgullo de tener una red de transporte tan buena, y la de Metro de Madrid también. Cuando yo estuve ahí, la verdad que eran años un poco complicados, años de la crisis económica. Entonces, durante estos años se nota mucho que el transporte público baja en momentos de crisis, cosa que a priori uno no piensa, porque piensa, digamos, cuando hay crisis económica, la gente deja de utilizar el coche y coge el transporte público, que es más económico. Y no es así, porque realmente el 80% de todo el transporte del Metro de Madrid es lo que se llama el transporte de la movilidad obligada, que es ir a trabajar y volver a trabajar. Entonces, cuando hay más desempleo, digamos, se reduce muchísimo el uso del metro, y eso se notaba en esos años, ¿no? Pero lo que sí que he aprendido es mucho de la movilidad, de cómo se mueve la gente dentro de la ciudad. Y bueno, eso de ahora que estamos también con mucha movilidad urbana, con el car sharing, con las grandes ciudades, en Madrid y Barcelona, la verdad que ha venido muy bien. Pero es una gran empresa. Ahora dirige Eurocup Mobility Group España, una de las principales empresas mundiales de vehículos de alquiler. ¿Cómo piensas que vas a evolucionar esta parte en el futuro? Pues acabamos de hacer, digamos, estuvimos en Fitur como Eurocup Mobility Group hace 2 semanas,
y justo digamos, hemos presentado lo que es un estudio sobre la movilidad del futuro. Y han salido un par de temas bastante interesantes. Lo primero es que la gente ya no quiere tener su coche propio, que muchísima gente, digamos, va a utilizar ya un coche tanto de alquiler o, digamos, de otras formas de movilidad, pero que va a utilizar mucho más la tecnología y va a dejar, digamos, de tener coche en propiedad. Entonces, para nosotros el futuro de la movilidad va por la tecnología, no tanto por depende mucho, porque hablamos de la movilidad urbana, que es lo que decía antes, que es la ciudad. Obviamente cuando alguien está fuera en el campo, pues más lejos, digamos, no tiene transporte público, no tiene otras formas de moverse, sí va a seguir teniendo el coche, pero está cambiando mucho. Los propios fabricantes nos dicen que cada vez, digamos, están vendiendo o tienen más dificultad de vender su coche. Lo estáis viendo, digamos, todos los fabricantes están entrando con movilidad de car sharing, están intentando cambiar, digamos, su forma de ofrecer el producto. Entonces pensamos que en el futuro, digamos, va a haber muchísimo cambio. En relación al automóvil, ¿se podrá el coche eléctrico y cuánto tardaremos en ver por las carreteras a los vehículos autónomos? Pues el coche eléctrico es un... También recuerdo, digamos, aquí yo todavía no estaba en Europcar Mobility Group, pero el primer coche eléctrico se presentó en Fitur por parte de Europcar en el 2011. Y en el 2011 ya se dijo que esto va a ser el futuro y todos vamos a tener coches eléctricos. Ahora estamos en el 2020 y todavía cuesta muchísimo tener coche eléctrico. Nosotros trabajamos muchísimo el coche sostenible. Dentro de este grupo estamos empujándolo, no solamente, digamos, lo que es el coche eléctrico, también es el coche híbrido, el coche, digamos, el GLP, por ejemplo, que son distintas formas de coches más sostenibles, coches eco. Pero lo cierto es que está costando por varias razones, porque no hay una infraestructura todavía muy habilitada, digamos, en las ciudades y fuera para hacer la recarga eléctrica. Entonces todavía, digamos, la flota es relativamente pequeña, va a crecer bastante, pero también es cierto que ahora mismo la flota que, por ejemplo, nosotros tenemos es flota nueva. Entonces no solamente vemos el coche eléctrico como uno de los, la única forma, digamos, de emitir menos. También es la antigüedad media de la flota en general. La flota media, digamos, de antigüedad en España tiene unos 12 años. Es una flota antigua que contamina bastante. Nosotros aquí estamos cambiando cada 6 o 8 meses el modelo y la flota nueva en general contamina menos. Ahora, el coche autónomo para nosotros es todavía bastante futurible. Vamos a ver lo que pasa con el coche autónomo. Va a cambiar todo. Pero todavía no estamos viendo algo en el corto plazo, los próximos 5 o 10 años. Hay avances, pero hay bastante dificultad. Donde va a cambiar en el momento que haya, para nosotros, por ejemplo, alquilando coche, tendrá un impacto. Para algún otro modelo de negocio, como puede ser Uber, todavía muchísimo más. Yo creo que empresas como Uber ya están pensando en realmente cómo prepararse para un mundo sin conductor, que obviamente ya están invirtiendo muchísimo, ¿no? Pero todavía nos queda. ¿Los jóvenes seguirán queriendo tener un coche de su propiedad o se inclinarán por el alquiler en cualquiera de sus formas? Pues yo creo que cada vez menos, cada vez la gente joven quiere tener menos un coche en propiedad. El mismo estudio que hemos presentado en Fitur nos dijo eso, digamos, creo que 7 de cada 10 jóvenes decían que preferían no tener coche. Bueno, preguntábamos si preferían tener un coche en propiedad o un móvil. Y la mitad de la gente decía, digamos, que preferían tener un móvil. ¿Qué preferirías antes? Decíamos, ¿me quiero con el móvil o me quiero con el coche en propiedad? La mitad decía, digamos, oye, yo prefiero el móvil. Y 7 de cada 10 de los jóvenes decían, yo prefiero el móvil. También decían de cara a uso de otros, de alquileres, de renting, también de car sharing, que había una demanda muy importante en ese sentido, en torno al 18-20%. Y yo sinceramente creo que cada vez la gente joven va a querer tener menos el coche. Vuelvo a decir, digamos, que depende un poco de donde uno vive. En Madrid claramente va en general, digamos, con la parte de compartir activos, de no tener un coche, de no tener, digamos, compartir, digamos, lo que son tipo Netflix, modelos de suscripción, tipo Amazon, digamos, que yo ya pago por uso, no pago por tener el propio coche. Y la verdad que también se nota mucho, por ejemplo, en los carnets de conducir,
que la gente cada vez tiene menos carnet de conducir, que parece un tema obvio, digamos, si no tengo el carnet de conducir, pues al final no puedo conducir, no lo necesito, me muevo por otras vías. Con las nuevas tecnologías, ¿cómo piensa que va a evolucionar el mundo del trabajo si cada vez se necesitan menos personas al automatizarse todos los procesos? Pues es una pregunta muy interesante. Yo personalmente, digamos, yo no comparto mucho estas predicciones de que la automatización, la robotización, digamos, todos los trabajos van a desaparecer. Yo creo que esto, prácticamente el sector de servicios en el que estamos nosotros, es un mundo de personas. Entonces lo que sí que va a pasar es que habrá más uso digital para los clientes, utilizarán más el móvil, las aplicaciones para abrir el coche, para llegar al coche, para hacer la reserva, pero lo que es la atención personal y humana, digamos, va a seguir existiendo, tanto en los mostradores como en el trato. Entonces sí que habrá, digamos, cambios de uso. Nosotros sí que queremos facilitarle la vida al cliente para que utilice las apps, la digitalización, pero más para hacerle la vida fácil, no tanto, digamos, para que sea más frío, ¿no? Porque al final la parte humana, insisto, en un sector de servicios es muy importante. Y yo soy bastante más optimista que algunos de estos estudios que dicen que todo va a desaparecer y ya vamos a hablar solamente con robots. Dependerá de cada tarea, pero en nuestro caso no lo veo tan evidente. En un tono más personal, ¿qué le parece nuestro país? ¿Piensa seguir viviendo en España cuando se jubile? Todavía me queda un poco para la jubilación, pero no, tampoco tanto. A ver, España para mí es un país maravilloso, la verdad. Yo llevo ahora 20 años, llevo más tiempo ya creo que en España que en Alemania, y la verdad que siempre me he sentido muy a gusto, y eso que los últimos 20 años ha habido muchísimo cambio también en el país. Ahora hablando a nivel más personal, me encanta la comida. Creo que España es un país, con diferencia donde mejor se come. Yo he vivido en varios, y vayas al norte, vayas al sur, digamos en Madrid, increíble. Por lo tanto yo estoy muy a gusto en Madrid. Particularmente yo llevo además en España todo el tiempo que he estado, que son casi 20 años, bueno, más de 20 años en Madrid. Por lo tanto seguramente me jubilaré aquí, pero no en la Costa del Sol. Sabemos que junto a la Fundación Rasta, su empresa fomenta la información y el empleo para personas con discapacidad. ¿En qué consiste este acuerdo? ¿Cómo podríamos fomentar la labor social de las empresas? Sí, nosotros trabajamos con la Fundación Randstad también para fomentar la inclusión. Para nosotros la movilidad es una forma de abrirse, ¿no? de hacer, digamos, el mundo más inclusivo. Y entonces la Fundación Randstad allí nos apoya. Nosotros colaboramos, pero también estamos haciendo algún otro acuerdo. Estamos trabajando con la Fundación La Sacar, también estamos con la Fundación ADECO, haciendo temas, digamos, de colaboración y de voluntariado. Entonces tenemos como Eurocar Mobility Group un programa de colaboración básicamente también para acercar tanto a nuestros empleados y también a todas sus familias a este reto, que es un reto de la sociedad, ¿no? Nosotros intentamos participar dentro de la movilidad. Entonces partimos un poco alquiler de coches, pero el alquiler de coches es movilidad. Movilidad es libertad. También es poder acercarse y poder, digamos, hacer lo que uno quiera hacer. Entonces la Fundación Randstad, Fundación ADECO, obviamente la Asociación Talismán, estamos encantados de poder, digamos, estar colaborando aquí también. Señor Arciski, muchas gracias por habernos atendido. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A ti. Muchas gracias. Le invitamos a que nos visite nuestro pueblo, nuestro vivero en San Martín de Valdiglesia, donde le daremos para que desguste unos ricos retorcidos, los dulces típicos de nuestro pueblo, acompañados de un buen vino de la localidad. Pues suena fantástico. Vamos, ahí estaré. Muchas gracias. Gracias.
ayer, todo parece que es ayer.